Buenos días, comunidad educativa Manuel José Caicedo. Mi nombre es Mateo Caro Ramos, del grado sexto 2, y mi compañero Nicolás Escobar, de sexto 2 también. Hoy venimos a contar el libro titulado Jeremías, mi abuela y yo. Esta historia comienza con un niño que sufre la separación de sus padres. Y tenía un rendimiento académico muy bajo y por eso lo expulsaron del colegio. Y todo eso por la separación de sus padres. Él pide ser llevado a Paraíso, lugar donde está su abuela. Y ahí conoce un personaje muy significativo para su vida, llamado Jeremías. El niño llegó a Paraíso y lo llevaron al colegio, donde se encontró unos amigos que se llamaron Pocho, Juanay, Giancarlo y Sarita. Y también a la profesora Nutuma, con la que pudo expresar sus sentimientos porque está tan rendimiento muy básico y muy bajo. Pero gracias a la profesora Nutuma se pudo desahogar. Cuando llegó a la casa, la abuela lo recibió con una sorpresa, y era el mico llamado Jeremías. Él lo encontró muy feo y sucio, y lo trajo don Marco Antonio del Río. Tenía una venda puesta porque estaba malherido. El niño decidió llamarlo Jeremías y después decidieron bañarlo, donde le pareció más bonito y mirando a sus ojos se reflejó en él el niño. Se hicieron muy buenos amigos y llegaron sus amigos Pocho, Juanari, Giancarlo y Sarita. Decidieron hacerle una casa a Jeremías en el árbol. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa para contar las historias de los amigos de Joshua, el protagonista. Primero, Pocho. Sus padres habían huido de la violencia política y religiosa en el interior del país y, con otros campesinos de la ciudad, fundaron Paraíso. Pocho fue el primer hombre en nacer en Paraíso. Siempre llegaba con algo de comer y con una adivinanza distinta. Giancarlo era de origen canadiense, de la provincia de Quebec. Había llegado con su padre y su madre como turistas en un barco de pasajeros. Enamorados de la forma de vida de los habitantes de Paraíso, se habían establecido allí. Juanari era de la comunidad Huitoto. Por supuesto, conocía muy bien la selva y jugar con culebras, arañas, sapos, etc. Era muy normal para él. Vivía con su familia en un hermoso palafito bien construido a la orilla del río, de manera muy natural. De la pesca, la caza y la recolección de frutas silvestres que llevaban al mercado comunal con otros indígenas y campesinos. Sarita era bonita, inteligente, amante de la naturaleza. Se empeñaba en hacer un herbario y en organizar un grupo para la defensa de la naturaleza. Listo, ahora seguimos con el cuento. Pues lo llevaron al colegio, donde cada uno lo iba intercambiando cada día para que no descubrieran que lo llevaban. Y lo llevaban a escondidas. Jeremías lo empezaron a querer todo el pueblo porque era como la mascota del pueblo. Una mañana, Jeremías no estaba ni tampoco salió a despertar a Joshua. Les pareció muy raro. Se había perdido Joshua y ese mismo día tenían corrección, se había perdido Jeremías. Entonces empezaron a buscarlo con el papá de Juanay y fueron a la policía, pero se dieron cuenta de que ahí no había policía, sino que solo había la defensa civil de los animales. Todo el pueblo comenzó una búsqueda a Jeremías. No podían encontrarlo. Hasta que un día el papá de Juanari y Juanari habían visto
unas personas sospechosas pescando en el río. Entonces suponieron que ellos eran que habían capturado a Jeremías. Ellos los persiguieron, pero ellos se metieron a la isla de los micos y no los encontraron. Y un día, Joshua y sus amigos empezaron a buscarlo en un bote. Se subió un perro y empezó a olfatear y los guió hasta esa isla. Empezaron a buscar en la isla y Joshua dijo: voy a usar la brújula para no perderme. Empezaron a buscar y encontraron unas cajas y 2 personas que eran traficantes de animales. Y entonces Juan sacó una navaja para liberar a los animales, donde después los policías estaban yendo hacia la isla, pero eran los policías de animales. Cuando liberaron a todos los animales, no encontraron a Jeremías. Y después los 2 traficantes se dieron cuenta por el ruido que estaban causando los animales liberados. En ese momento, Joshua y sus amigos encontraron a Jeremías. Lo lograron liberar de su jaula y en ese momento huyó. Los traficantes capturaron a los niños, pero en ese momento llegaron unas personas que era el comisionado Bogoya con el papá de Juanari. Gracias a Juanari que se había escapado para guiarlos donde estaban los traficantes y así ayudaron a liberar a Joshua y sus amigos. Ahora vamos a hacer unas pequeñas pausas para hacer unas cuantas preguntas. Primero, ¿a quién está dedicado el libro? A todas las niñas y niños y aún a los adultos con almas de niño que puedan leer ese cuento. 2. ¿Cuál es la respuesta de cada adivinanza de Pocho? La mitad de 1 es ese ombligo. La mitad de 2 más 1 es 2. ¿Qué le dice el cuadro a la pared? Perdona que te dé espalda. ¿A dónde va el humo de un tren eléctrico? A ningún lado, porque no tiene humo. Y la última, que hay debajo del cinturón de Orión. Pero esa se las dejamos a su imaginación. 3. ¿Qué sucede con la hermana del narrador? La hermana tenía bajo rendimiento académico y fumaba tabaco a escondidas. Siguiente pregunta. ¿Cómo era la tierra del paraíso? ¿Quiénes viven allá? Era un pequeño y próspero pueblo fundado por los colonos, campesinos y emigrantes de la ciudad. Vivían indios, mulatos, blancos, negros y inmigrantes. Siguiente pregunta. Hable de la iglesia que hay en el paraíso. En el paraíso no hay ninguna iglesia, en cambio la naturaleza es su único templo y vivir en armonía, hombres y mujeres con plantas y animales es su único culto. ¿Por qué a la abuela no le gustan las cosas materiales? No le gustaban las cosas materiales, no era conformismo, era desprendimiento y ella decía de las cosas vanas e innecesarias. Siguiente pregunta. ¿Qué libros tenía la abuela en la biblioteca y cómo era esa biblioteca? Y los libros que había en la biblioteca de la abuela eran El Quijote de la Mancha, Las Mil y una Noches, El Sueño de las Escalinatas, etc. Era una biblioteca de madera con puertas de vidrio llena de libros. ¿Por qué se dice que el pueblo funcionaba como un reloj de precisión? La última pregunta. Porque la educación era gratuita y obligatoria. Todos recibían capacitación con énfasis en las artes, consciente de que las artes hacen a los hombres y a las mujeres mejores seres humanos. Estudiar era la retórica. Ahora vamos a dar el significado de algunas palabras, que son discolo, guardila, gorjear, retórica y peripecias. ¿Qué es díscolo? Es desobediente, que no se comporta con docilidad. ¿Qué es guardila? Parte de un edificio situado debajo de un tejado.
Y usted dice, ¿qué es gorjear? es dicho de un pájaro cantar o emitir su voz característica. ¿Qué es retórica? Es disciplina que se dedica tanto a la construcción de discursos persuasivos eficaces como a la teorización sobre el modo como se consiguen estos discursos. ¿Y qué es peripecias? Cambio de situación debido a un accidente o imprevisto. Ahora seguimos con el cuento, que ya casi llega a su fin. Cuando llegaron al pueblo, dijeron que ya lo habían encontrado y lo trajeron de vuelta a Jeremías. Pero todo eso era mentira, ya que huyó. Todo el mundo quedó decepcionado y dos personas decían tanta cosa para nada porque no lo habían encontrado. Y luego, en un árbol, apareció Jeremías con muchos monos. Ya todo el mundo estaba feliz. Tenían a Jeremías ahí. Y luego decidieron soltarlo al hábitat natural con toda su familia. Todo el paraíso hizo una fiesta. La mamá y el papá de Jeremías se volvieron amigos y empezaron a hablar. Corrección, los papás de Joshua empezaron a hablar como si fueran amigos muy queridos. Después, Joshua y su abuela se sentaron en una banca. Joshua estaba muy triste porque había perdido a su amigo Jeremías, donde de pronto habían encontrado al Pedro, que los había acompañado. Estaba muy mal herido por el disparo que le habían dado, donde Joshua los decidió adoptarlo y se vio reflejado como siempre en los ojos de Pedro y lo llamó Jeremías. Y este libro ha llegado a su fin. Ahora vamos a hacer un poco más de preguntas. ¿Cómo te pareció el libro, amigo Nicolás? A mí el libro me gustó mucho porque se trata de un sentimiento muy profundo de un niño que se separa de sus padres y vive con su abuela, donde pasa ahí una vida más feliz, donde conoce a muchos amigos y a mucha gente que se volvió de... Ahora vamos a hacer la respuesta de cómo le gustó el libro a mi amigo Mateo. A mí me gustó mucho el libro. Me pareció que es un mensaje a todos esos padres que se separan y dejan a los hijos sintiéndose culpables. Preguntas de libro. ¿Cuál es la historia de Naftali? La profesora Nutuma había llegado a Paraíso con su esposo y sus 2 hijos después de abandonar Sudáfrica, perseguidos por las políticas violentas de segregación racial en su país. ¿Quién recita los maderos de San Juan? ¿De quién es? Los maderos de San Juan los recita Sarita y el propietario es José Asunción Silva. Y dice así nacerán los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso, no les dan, hueso y les cortan el pescuezo. Y la pobre viejita y se sienta en su sillón a contarle al pequeño cuentos de emoción. Y el niño cabalgando sus piernas sin cesar, ríe y se duerme al ritmo de un dulce acelerando. ¿Quién es Jeremías y cómo lo conoce? Es un mico singular y pintoresco, alrededor del cual gira la historia del libro. Cuando llegó del colegio, la abuela se lo mostró y don Marco Antonio lo trajo del río. ¿Por qué fue importante Jaime Bogoya en la búsqueda de Jeremías y a qué libros imita para buscarlo? Lo van a resolver a lo Hércules Poirot, como en la novela de Agatha Christie. Dio la orden por escrito para buscar a Jeremías. ¿Por qué menciona la pintura llamada El Grito? Pega una imagen de esa pintura y escribe que es porque estaba en los pasillos del colegio. Y si ustedes quieren, busquen una imagen de eso. Según la abuela, ¿cuál es el origen del nombre Jeremías?
El nombre Jeremías era un personaje histórico de la antigüedad que dio su vida defendiendo a los esclavos, a los pobres de su época. Y ahora les vengo a decir este mensaje. Cuando se ha perdido el respeto, cuando hay agresiones físicas o verbales, eso no quiere decir que tus padres te dejen de querer o te vayan a olvidar. La relación con los hijos es para siempre. Los padres, aunque estemos lejos por cualquier circunstancia, siempre llevamos a los hijos en el corazón. Puedes estar seguro. Garzón, página 34. La última pregunta. ¿Qué imagen encuentra en la escuela? A ver el significado y de autor. La imagen era una réplica de las fuerzas de la naturaleza en beneficio de los seres humanos, de Josep Renau, que era un pintor español, cartelista, fotomontador, diseñador gráfico, etc. Nació el 17 de mayo de 1907 en Valencia y falleció el 11 de noviembre de 1982 en Berlín. Y esto fue todo, Comunidad Educativa Manuel José Caicedo. Recuerden que nuestros nombres son Mateo Caro Ramos, del grado sexto 2 y Nicolás Escobar, de sexto 2. Muchas gracias por su atención.